Con la ayuda del Señor se incorporan en el segundo servicio, pero también les mandan saludos, un fuerte abrazo, igual de parte de la iglesia donde nos toca servir como pastores, Comunidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para cada uno de ustedes, hermanos, que siempre nos reciben con ese calor que caracteriza a San Miguel, ¿verdad? Pero un calor afectuoso y lleno de amor. Le voy a pedir que si se puede poner en pie, por favor, unos segunditos. Vamos a hacer una breve oración. Nos ponemos en pie para mostrar reverencia al Señor, para tratar de concentrarnos un poquito más. Le voy a invitar a que cierre sus ojitos y toda oración comiéncela con acción de gracias. Dele gracias al Señor porque lo tiene en la iglesia. Dele gracias al Señor por los milagros que ha hecho en su vida. Dele gracias al Señor por su familia, por su hogar, por su paternidad. Dele gracias al Señor por su trabajo, por sus negocios. Dele gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida, porque ha sido cosas grandes. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá reunidos como Iglesia Josué San Miguel para poder escudriñar tu palabra. Gracias por tu hermosa salvación. Gracias por el consuelo del Espíritu Santo, por la fortaleza del Espíritu Santo. Gracias por la esperanza que tú nos das de vida eterna. Gracias, Señor, por Jesús. Te amamos, Jesús. Te honramos, Señor. Tú gobiernas sobre las naciones, pero también gobiernas en nuestra vida, gobiernas en nuestra familia. Gracias por ser un Rey justo, un Rey soberano, un Rey que verdaderamente nos ama. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana de esta preciosa iglesia. Los ponemos en tus manos en este tiempo de meditación en la palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar nuevamente su asiento, por favor? Si puede tener abierta su Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6. En unos minutos lo vamos a leer, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Esta mañana yo quiero compartirles el tema que le he denominado la normalización del pecado. La normalización del pecado. Sin duda alguna, amada iglesia, estamos viviendo una época donde el pecado se ha normalizado a tal grado que entre los creyentes les está costando discernir la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué a un creyente le cuesta discernir la diferencia entre el bien y el mal hoy en día? Pueden haber varias razones, pero yo le voy a mencionar dos. La primera es porque probablemente ese creyente no está escudriñando la Escritura y no está teniendo una comunión a través de la oración con nuestro Señor Jesucristo. Al no escudriñar la Escritura, al no tener una relación genuina con Jesucristo, lo que sucede es que se nubla nuestro discernimiento espiritual. Y al nublarse nuestro discernimiento espiritual, obviamente nos va a costar tomar una decisión para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la segunda razón es porque vivimos en un mundo donde no pertenecemos a él. La naturaleza de este mundo es caída. Su naturaleza ha sido restaurada a través del sacrificio y la resurrección de Cristo. Y cuando vivimos en un mundo caído, con naturaleza pecaminosa, caída, este mundo va a tratar, va a insistir, va a perseverar en mostrar el pecado como algo normal. Hace unos años atrás, no era normal, por decir algunos pecados, no era normal la mentira. Hoy la mentira es el pan diario de algunos adolescentes. Hace unos años atrás la homosexualidad se miraba como un trastorno psicológico, como lo que es verdaderamente. Ahora lo ven como algo normal, a tal grado que en algunos países se ha permitido el matrimonio mal llamado igualitario. Hace unos años atrás, amados hermanos, pensar asesinar a un bebé que se encuentra dentro del vientre de la madre era inaudito. Sin embargo, aunque usted no lo crea, hay creyentes, hay cristianos que consideran el aborto como algo normal. ¿Por qué, si usted me pregunta a mí, pastor, por qué está pasando todo eso? Obviamente, porque se ha normalizado el pecado. Y quisiera, amados hermanos, darle la definición teológica de normalización del pecado.
No sé si me puede ayudar ahí, por favor, con la presentación. ¿Qué es la normalización del pecado? Es un proceso, amados hermanos, que comenzó años atrás con el objetivo de normalizar en la sociedad prácticas conductuales que la Biblia señala como pecado. Pero con el paso del tiempo, nuevas generaciones las creen como si fueran naturales. A tal grado, amados hermanos, de que cuando una sociedad ve normal el pecado, el problema ya no es usted ni soy yo. El problema, ¿sabe quiénes son? El problema son nuestras nuevas generaciones, sus hijos, mi hijo. ¿Por qué nuestros hijos? Porque nuestros hijos comienzan a crecer en una sociedad que ama el pecado, en una sociedad, amados hermanos, que les inculca que ellos son autoridad antes que los padres, en una sociedad que les inculca que la honra hacia los padres no es verdadera, no existe. Al contrario, los padres tienen que respetar el derecho de sus hijos, porque si no pueden ir hasta presos. Amados hermanos, vivimos en una sociedad donde le está inculcando a nuestros hijos la rebeldía, la desobediencia. Le está inculcando a nuestros hijos, amados hermanos, que Dios es un cuento de hadas y que la Biblia solo es un libro que cuenta narraciones fantásticas. A tal grado que hay países que andan promoviendo la educación laica, por ejemplo. Amados hermanos, se puede dar cuenta cómo esta sociedad se está convirtiendo en un embudo que va apretando poco a poco, y en ese embudo están tratando de meter a todos los creyentes cristianos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted está acá hoy, es porque usted no solo quiere que su vida sea transformada a través del Evangelio, sino que también usted ha decidido que su hijo, que su hija, que su esposa, que su familia entera le pertenezcan a Cristo. Y si usted ha decidido eso, déjeme decirle, amados hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra huestes espirituales, amados hermanos. Y estas huestes espirituales van a buscar de una de otra manera engañar la forma de pensar de nuestros hijos. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: los que están dominados, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando leí esta versión, amados hermanos, como profesional de la salud mental, me preocupó la parte del versículo 6 donde dice: no permitan que la naturaleza pecaminosa de este mundo controle la mente de sus hijos. ¿Por qué? Porque las actitudes de nuestros hijos, su actitud y la mía, dependen de nuestra forma de pensar. Es por eso que en otros versículos dice el apóstol: renueven su forma de pensar. ¿A través de qué? A través de la Escritura. Piensen como Cristo piensa, para que ese sentir, ese pensamiento gobierne sus acciones. Pero por ejemplo, vemos personas que son agresivas, violentas en su trabajo. ¿Conocerá alguna persona que es violenta? Una persona que es agresiva, una persona que solo pasa contando chistes rojos. Esa persona tiene pensamientos que lo gobiernan, y dice la Escritura que cuando ese pensamiento lo gobierna, sale a luz en su conducta. Esta mañana yo le quiero preguntar a usted: ¿qué pensamiento gobierna su vida? Vea a la persona que tenga a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pensamiento gobernará a esa persona? Ese pensamiento constante. Hay personas que pasan siempre en depresión, siempre andan en angustia, siempre están en dolor, porque su pensamiento lo gobierna de tal manera que cambia su estado de ánimo. Y la Escritura dice que debemos cuidarnos de esos pensamientos que nos quieren inyectar la cultura pecaminosa de este mundo.
Y surge la pregunta: pastor, ¿cómo puedo cuidar la mente de mi hijo? ¿Cómo puedo cuidar la mente de mi familia, el pensamiento? Hermanos, lo primero que yo le puedo decir, que la educación espiritual de su hijo no recaiga, amados, en los medios de comunicación. Incluso no me vaya a malinterpretar que la educación espiritual de sus hijos no tiene que recaer en la iglesia. La iglesia es un complemento, es un apoyo. La educación espiritual de su hijo debe venir de usted. ¿Cuántos dicen amén? De usted. Le voy a contar una breve experiencia que nos pasó este año. A mitad de año, tipo junio, julio, a mi hijo le comenzó a gustar 2 series infantiles. ¿Cuántos de los que están acá se recuerdan de los Muppets, de esa serie infantil de que son unos muñecos, los Muppets Baby, todo eso? Han sacado una nueva versión. Y de repente mi hijo estaba viendo los Muppets. En el mes de junio sacaron la nueva temporada de los Muppets en Disney Channel. Y de repente, mientras mi hijo estaba viendo los Muppets, mi esposa estaba dando clases virtuales y alcanza a escuchar que Gonzo, uno de los personajes principales, comienza un discurso más o menos así. Gonzo dice a la rana René y a Peggy, le dice: yo les tengo que confesar algo. Desde mi nacimiento me he sentido raro, me he sentido extraño. Es que me siento atraído por los niños, por los varones. Y ya no me quiero llamar Gonzo, me quiero llamar Gonzorela. Y saca una varita y se pasa la varita por encima. Y Gonzo tiene vestido después de princesa y comienza a hablar como Gonzorela, como mujer, como niña. Y los Muppets le dicen: no te preocupes, tú naciste así. Y como naciste así, no te podemos rechazar. Te vamos a amar y te vamos siempre a apoyar. Y mi hijo tiene 7 años. Se puede dar cuenta que desde los medios de comunicación están normalizando el pecado, ya no para los adultos. ¿Por qué ya no para los adultos? Porque los adultos ya tenemos un carácter establecido. Los que están formando su carácter son las nuevas generaciones. El futuro de la iglesia cristiana Josué, de las asambleas de Dios, con respeto lo digo, no somos usted ni yo. El futuro son nuestros hijos. De ahí van a salir los pastores, los misioneros, los maestros de escuela dominical, los líderes espirituales de un par de años, los adolescentes. Pero si no cuidamos su forma de pensar, este mundo corrupto, caído, los va a gobernar. Y cuando este mundo gobierne el alma de un adolescente, la oscuridad entra a su vida. Y qué tremendo, amados, que hay adolescentes que viven bajo la oscuridad, hermanos, del pecado, la oscuridad de la rebeldía, la oscuridad de la muerte espiritual. Quiero que piense en su hijo, quiero que piense en su hija, quiero que piense en ese niño, en su nieto quizás, en su sobrino, y se va a dar cuenta, amados hermanos, que la normalización del pecado de este mundo viene por ellos. Viene por ellos. Proverbios capítulo 4, versículo 23, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. En versión Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Las nuevas versiones traducen la palabra corazón como mente. La Escritura nos anima a guardar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Amados padres, durante la cuarentena se estima de que la pornografía tuvo los puntos más altos de asistencia virtual. Y no solo estamos hablando de adolescentes. Amados padres de familia, cuidado con descuidar su forma de pensar. Amado hombre que está acá, cuidado con su forma de pensar. Una mirada no hace daño a nadie, pastor. La secretaria, pastor, hermana en Cristo, pero una mirada no hace daño a nadie. Cuidado,
Porque la cizaña es tan pequeña. La cizaña, amados hermanos, es tan pequeña. Comienza así chiquitita. Que nadie, que es grande siervo de Dios, comenzaron con una cizaña tan pequeña, pero se convirtió en una bola de nieve tan grande que los terminó aplastando. Cuidado con su forma de pensar. Cuidado con su forma de ver las cosas. No las vea a través de sus ojos carnales. Aprenda a discernir a través de la Escritura, a través de la Biblia. Según las estadísticas, amados hermanos, los divorcios han aumentado en un 30% dentro de la iglesia evangélica. Dentro de la iglesia que tenemos la verdad. ¿Cuántos dicen que tenemos la verdad? Dígame amén. Pero ¿por qué entonces se han aumentado los divorcios? ¿Por qué, pastor? Es que me equivoqué. Es que la mujer que el Señor me dio. Es que este hombre no me entiende, pastor. No, hermanos. No renovaron su forma de pensar. Y lo más fácil es, divorciémonos. No tiene arreglo esto. Pero cuando viene la Escritura, usted se da cuenta que Cristo puede renovar todo pensamiento. Y no solo renovarlo, restaurarlo y darle una nueva vida y vida en abundancia. Pero tiene que permitir renovar su mente. Renueve su mente. Renueve sus pensamientos. Aquellos que tienen hijos en bachillerato, ¿cómo nos cuesta cambiar algunos pensamientos de nuestros hijos, verdad, hermanos? Hasta pensamientos dentro de lo que cabe sencillos. Un joven me decía hace poco, pastor, ¿cuál es la carrera que no tiene matemáticas? Porque yo esa carrera quiero estudiar. Un pensamiento tan sencillo como, ay, soy malo para la matemática, se ha anidado tanto en el corazón de este joven, que yo me pongo a pensar, hermanos, y cuando es un pensamiento pecaminoso, va a ser difícil la batalla. Es por eso, amados hermanos, que les invito a pastorear el corazón de sus hijos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué, hermanos? Quite la palabra corazón y ponga mente. Estarán sobre tu mente, como la traducen las nuevas versiones. Estarán sobre tu corazón, sobre tu mente. Y cuando en las palabras de Dios estén en la mente de los padres, ¿qué tienen que hacer? Versículo 7. Y la repetirás ¿a quién, hermanos? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, cuando usted guarda la palabra de Dios en su mente y en su corazón, el hecho de guardar la palabra no solo es para edificar su vida, sino para que usted aprenda a pastorear el corazón de sus hijos a través de lo que usted ha aprendido a la luz de la Escritura. En una ocasión estaba orando por mi hijo y el Señor me hizo sentir lo siguiente: Herbert, tenés más de 10 años de ser maestro de educación cristiana, tenés 4 años de ser pastor de una iglesia, hablas con todas las personas, desde niños, jóvenes, adultos, aconsejás, enseñás, pero no te has dado cuenta de algo. ¿De qué, Señor? Que a la persona más importante no estás discipulando, a tu hijo. Le estás dedicando el tiempo a hijos ajenos, pero no le estás dedicando el tiempo a tu hijo. Y es por eso, amados hermanos, que dice la Escritura que la vida de las personas son como una viña, que tenemos que cuidarla de las pequeñas zorras que destruyen el viñedo. Si usted no está presente en la vida de su hijo espiritualmente hablando, le está abriendo las puertas a las pequeñas zorras para que se coman el viñedo de su hijo. Y cuando su hijo llega a la adultez,
y no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia, sencillamente es porque usted y yo no pastoreamos el corazón de nuestros hijos desde pequeños. Que sus hijos le oigan hablar del Señor, hermanos. Que sus hijos, amados, desde que se levanten hasta que se acuesten, escuchen del Señor. Hemos puesto normas en mi casa. Una de las normas es que mi hijo no se puede dormir sin haber orado antes. ¿Con quién cree? Conmigo. Y después me dice 2 o 3 versículos bíblicos de memoria. Y a veces la naturaleza caída de mi hijo sale a la luz y me dice: ay, papi, tengo sueño, mañana te digo los versículos. Y no te digo 3, te digo 4, me dice. Pues no hay mañana. No puedo perder ni un tan solo minuto, porque paso 10 horas trabajando, ayudando a hijos ajenos. Y el poco tiempo que yo tengo con mi hijo, lo tengo que influenciar, porque es el mandato que el Señor me ha dado en Deuteronomio. Yo tengo que enseñarle la palabra de Dios a mi hijo. Pero hay algo, amados hermanos, que puede quitar autoridad a un padre. Hay algo que le puede restaurar autoridad a usted como padre, como sacerdote de esa familia. ¿Sabe qué es? El hablarlo, pero no vivir la escritura. No insultemos la inteligencia de nuestros hijos. Nuestros hijos son inteligentes porque salieron a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? No insultemos la inteligencia de nuestros hijos. Nuestros hijos saben que si oramos o no oramos. Nuestros hijos saben si leemos la escritura o no leemos la escritura. No los insultemos. Frases como, por ejemplo: mi papá me dice que ore. Y él ni ora, va a creer usted. Él ni ora. Mi papá dice que lea la Biblia. Y él solo la tiene abierta así en la sala, pero no la lee. Yo nunca he visto leer la Biblia a mi papá. Hay jóvenes que son más crueles y dicen: mis papás en el tiempo de alabanza levantan la mano y cantan, pero nomás se sube el carro, música secular, pastor. Entonces esto es mentira. Se lo voy a poner así: usted es el representante de Dios en esa familia. Si usted le da mal testimonio a su hijo, usted le va a tener que dar cuentas al Señor por eso. Es por eso, amados hermanos, que desde que ahora tengo a mi hijo, tiene 7 años, es la edad, amados hermanos, con respeto lo digo, donde son metidos. En todo se fijan, más los adolescentes. ¿Quién te llamó, papi? ¿Quién te llamó? Es del negocio. Ah, del negocio. Quiero ver. Y parecen controlarnos a nosotros. Pero ¿sabe por qué esa conducta del niño y del adolescente? Porque ellos están hambrientos de tener un modelo a seguir. Ellos están hambrientos de tener un ejemplo a seguir. Y déjeme decirle que hay padres de familia que lamentablemente son un mal ejemplo. Tuvimos un debate con mi esposa. Mi hijo nos dice, cuando tenía 4 años, le preguntamos: ¿y tú qué quieres ser cuando estés grande? Yo quiero ser futbolista, me dijo. Y desde que nos dijo eso, nos comenzó a decir: papi, méteme en una escuela de fútbol. Yo quiero ir a una escuela de fútbol. Y yo le decía a mi esposa: amor, yo no sé si meterle a una escuela de fútbol, porque de repente los entrenadores se emocionan, les gritan, a veces les dicen malas palabras. Y comenzamos a buscar una escuela de fútbol hasta que encontramos una escuela de fútbol que el dueño es cristiano. Lo metimos a la escuela de fútbol, comenzó a jugar fútbol y tuvieron su primer partido amistoso. Jugaron contra la Academia de la Alianza. El resultado, hermanos, es lo de menos, porque perdieron 6-0. Pero me llamó la atención la actitud de un padre de familia. 4 o 5 años tenía mi hijo cuando jugaron ese partido. Cuando íbamos 4-0, salió a la luz la frustración de los padres. Y de repente un padre le dice a un niño del equipo de mi hijo: vení para acá, le dice. ¿Ves al número 9? Sí, le dice. Quebralo, me dice. Levantalo. Cada vez que agarre la pelota, lo golpeas, que no pase.
Yo me puse a pensar en lo siguiente, hermanos. Me puse de juez. Me le quedé viendo hacia el padre de familia y comencé a juzgarlo y comencé a decir, qué bárbaro. ¿Cómo le está enseñando eso a su hijo? Y el Espíritu Santo me redarguye. Así sos vos con tu hijo. No, Señor. Jamás le he dicho a mi hijo que le pega a un niño. Jamás. Pero a él lo has golpeado cuando no le enseñas la palabra. Cuando no le dedicas el tiempo que tenés que dedicarle. Cuando no orás por él. Herbert, hay golpes que duelen tanto que ni se miran. Y esos son los golpes emocionales y los golpes espirituales. Mire, hermanos, me sacó las lágrimas el Señor. Y me dice otro padre de familia, está llorando, me dijo. Sí, es que me duele haber perdido 6-0, le dije. Pero era porque el Señor me estaba hablando. Hermanos, pastoreemos el corazón de nuestros hijos. La mejor herencia que usted le va a dejar en este mundo, ¿sabe cuál es? Su hijo, su hija. Usted puede preguntarse, ¿por qué cada vez que invitan al hermano Herbert siempre habla de familia? Por una sencilla razón. Estadísticas de nuestra amada conferencia. El 30% de hijos de pastores, amados hermanos de nuestra conferencia, no quieren saber nada de ministerio. Y cuando hablo conferencia, hablo asambleas de Dios. No quiere saber nada de ministerio. Uno de los ministerios que más difícil le ha costado levantar a la conferencia es el ministerio de los PH, pastores hijos. Hermanos, si a los pastores les está costando pastorear a sus hijos, ¿y los miembros de las iglesias? A tal grado que probablemente usted está sentado acá y su hijo no lo está. Probablemente su hijo se quedó dormido en la casa. Probablemente su hija prefirió salir a un centro comercial antes que estar acá. Y el futuro de la iglesia está en peligro porque se está normalizando el pecado. Y la paga del pecado, dice la Escritura, ¿qué es? Muerte. ¿Cuántos quieren que sus hijos mueran? ¿Verdad que nadie, amados hermanos? Todos deseamos verlos graduados, pero ¿sabe qué es lo que yo más deseo? Yo deseo que mi hijo sea profesional. Si está en la voluntad de Dios, que juegue y que juegue en el Club Deportivo Águila. Yo deseo eso para mi hijo. Pero ¿sabe lo que yo más deseo? Que mi hijo pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que yo más deseo. Es importante que saque 7, 8, 9 en matemáticas. Lo es. No me malinterprete, lo es. Pero lo más importante es que tenga vida eterna. El 3 de septiembre pasó mi papá a la presencia del Señor. Y cuando yo venía con mi hijo, salimos a caminar después del entierro, le pregunté a mi hijo, mi amor, ¿cómo te sentís que el abuelo Jorge ha pasado donde el Señor Jesucristo? Mi hijo se me queda viendo y me dice, me siento bien, pero a la vez triste. ¿Por qué te sentís bien? Porque yo sé que mi abuelo tiene vida eterna. Pero me siento triste porque te veo triste a ti, me dijo. Pero papi, ya no estés triste. El abuelo Jorge tiene vida eterna. Hermanos, cuando escuché eso, el Señor me dijo, estás haciendo ya mejor las cosas. Yo le quiero preguntar a usted, y cuando usted está en problemas o su familia pasa una prueba, ¿qué escuchan sus hijos? Tu papá, ya no lo aguanto a tu papá, vieras mi amor, ya no aguanto a tu papá. ¿Qué escuchan sus hijos? Es que tu mamá, es que está tu mamá, ya no sé qué hacer con tu mamá. ¿Qué escuchan sus hijos? No tenemos dinero, ¿cómo vamos a pagar esa deuda? Ay, no sé cómo vamos a hacer. Ay, ¿qué escuchan sus hijos? O escuchan, reunámonos, estamos pasando una prueba, pero yo conozco al Señor que nos libera de toda prueba. Oremos juntos como familia. ¿Qué escucha sus hijos? ¿Qué escucha? Amados hermanos, es tiempo de retomar el ministerio que nos corresponde. ¿Y sabe por qué? Por el punto número 3 que quiero tocar. Pastorea el corazón de su hijo, pero también desarrolla el carácter de Cristo en ellos.
Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, dicen lo siguiente. Me pongo en contexto. Israel comenzaba a apropiarse ya de la tierra prometida. Israel había pasado muchos años como esclavos en Egipto. En Egipto los obligaban a adorar a dioses paganos. Pero ojo, de la obligación pasó a ser un hábito. Se acostumbraron a adorar a dioses paganos. Y cuando se acostumbran a adorar a dioses paganos, llegan a la tierra de Canaán y quieren hacer lo mismo espiritualmente hablando que hacían en Egipto. Y no solo eso, la escritura dice que comenzaron a ver cómo el pueblo de Canaán tenían sus dioses paganos y comenzaban a adorar a esos dioses paganos. Y Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, dice estas palabras. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid únicamente a Jehová. Y aquí viene el texto que me impresiona a mí, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire el carácter de Josué. El carácter de los hijos de Josué se refleja en esa frase. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba seguro que sus hijos lo iban a seguir a él, no a la tierra caída, no a un pueblo corrupto. No. Podemos vivir dentro de una nación corrupta, pero mis hijos me siguen a mí, porque yo soy el pastor de mis hijos y yo le formo el carácter a mis hijos a través de la palabra de Dios. Y es por eso que firmemente Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿y su casa a quién le sirve? ¿Y su casa a quién le sirve? El pecado del materialismo cada vez está entrando más a las iglesias, a tal grado que antes el día domingo era intocable. ¿Se acuerda? Allá por los años 90, de que los cultos dominicales no eran negociables. Los negocios de los hermanos cerraban, porque no, mi casa y yo servimos a Jehová el día domingo. ¿Cómo voy a abrir yo mi negocio el domingo a la hora del servicio? No. Mi casa y yo servimos al Señor. Pero el materialismo ha entrado tanto que frases como, por ejemplo: ay, pastor, hoy no voy a poder llegar el domingo porque me ha salido un buen negocio, gloria a Dios. Ore porque cierre ese negocio, pastor. ¿No le parece algo raro ahí, hermano? ¿No le parece algo raro? Mi casa y yo serviremos al Señor. El entrenador de fútbol de mi hijo me dice: mire, Herbert, vamos a tener otro partido amistoso. ¿Cuándo? Le dije. El día domingo vamos a jugar a las 9 de la mañana en tal cancha contra tal escuela. Mi hijo se me quedó viendo y me dice automático: papi, no podemos. Y me gustó, fíjese, yo me le quedé viendo y le dije: ¿y por qué no podemos, mi amor? ¿Qué tenemos que hacer? Papi, ya se te olvidó, me dijo. ¿El qué? Sos pastor y vamos a la iglesia, papi. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amados hermanos, no negociemos la presencia de Dios en nuestra casa. No negociemos la unción del Espíritu Santo. No negociemos la autoridad de la Escritura sobre nuestra casa, hermanos. No pongamos nuestros negocios, nuestros empleos arriba del Señor. No, hermanos. Porque el pecado del materialismo ha llegado tanto, y con temor y respeto le voy a decir algo. Allá en San Salvador ha sido tanto el materialismo que la gente dice lo siguiente: yo no me congrego, pero yo diezmo todos los días. Yo le mando el diezmo al pastor. No, hermano, no es así. No es así.
No es porque diezma o ofrenda para misión, no. A nosotros, con respeto y temor, no me malinterprete. El Señor es el dueño del oro y la plata. Él no necesita su dinero, Él necesita su alma para restaurarla, para salvarla, para limpiarla y para que pastoree su casa. El dinero no compra la salvación. Cuando veo hermanos así es porque intentan calmar su culpa y estamos volviendo a la práctica católica romana llamada indulgencias. Compramos la salvación y no es así. A tal grado, hermanos, que la autoridad de la iglesia cristiana evangélica ha comenzado en nuestro país a caer. ¿Y cómo sabe usted que ha caído? Hace unas semanas atrás hace unos días atrás estuvimos a punto de aprobar el matrimonio homosexual. Estuvimos a punto de despenalizar el aborto, de aprobar la eutanasia. Pero eso ya no va a ser. Sí, hermano, pero ¿no ha leído todo? Yo oro por los colegios cristianos ahorita porque según la nueva reforma a la Constitución dice de que la educación tiene que ser laica para todas aquellas instituciones inscritas en el Ministerio de Educación. ¿Y quiénes son los inscritos en el Ministerio de Educación? ¿Que acaso no son los colegios privados y públicos, amados hermanos? Y se puede dar cuenta de que nosotros lo vemos normal porque el pecado ya se comenzó a normalizar. Pero la educación de su hijo, tanto educativa como espiritual, le corresponde a usted. Ningún gobierno va a dar cuentas ante el Señor por la educación de su hijo. ¿Sabe quién se va a rendir cuentas? Usted. Usted se va a rendir cuentas. Quiero terminar comentando lo siguiente. En el colegio donde yo trabajo, me hicieron una entrevista a unos chicos para un trabajo de seminario. Y me preguntaron, pastor, ¿cuál es el mayor sueño que usted tiene como pastor? Y el niño siguió y me dice, yo creo que el mayor sueño que todos los pastores tienen es tener una iglesia grande, influyente, ¿verdad, pastor? Y fíjese que me quedé pensando y le dije que no, hermanos. Mi mayor sueño no es tener una iglesia grande, que sea reconocido. No. Mi mayor sueño es que mi hijo conozca a Cristo y lo ame. Ese es mi mayor sueño. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo, hermanos, si voy a perder a mi hijo? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estar en radio, en televisión y estar dando discursos bonitos referentes al Señor? Pero mi hijo resentido conmigo porque no le dedico tiempo, porque no salgo a jugar con él. Amados, volvamos el corazón de nuestros hijos a los padres y de los padres a los hijos. Esa es la clave de una iglesia sana. Esa es la clave de una iglesia sana. Ahora yo le quiero preguntar, ¿y su iglesia es una iglesia sana, hermanos? Porque tiene familias sanas. Haz esa pregunta. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie donde usted está. Ame a sus hijos, disipúlelo, corríjalo, pero corríjalo con la autoridad de Cristo, no con violencia. En una ocasión, hermanos, antes de que suspendieran las clases y nos mandaran a la virtualidad, se me acerca una maestra del colegio y yo la vi, hermanos, como con miedo. Y le pregunté, hermana, ¿la siento a usted como con miedo? Es que, pastor, le tengo que contar algo, pero no sé cómo contárselo. Dígame, cuénteme lo normal. Olvídese que ahorita yo soy el pastor del colegio, olvídese que soy su jefe, solo cuéntemelo. Es con su hijo, me dijo. ¿Qué pasó con mi hijo? Fíjese que estaba en la mesita, estábamos coloreando, pero de repente no sé qué pasó, que con el color, menos mal, pastor, que la punta del color estaba desgastado, que con el color puyó en el brazo a un niño, me dijo, y el niño se puso a llorar. Vaya, le dije. Cuando lo voy a traer, yo voy a hablar con él. Vaya, está bien. Mire cómo son los hijos. Ya vino mi hijo porque yo lo voy a dejar al carro para que mi esposa lo lleve a la casa.
Cuando íbamos al mediodía caminando le dije: Javiercito, ¿qué tal tu día? Bien, papi. ¿Hiciste algo nuevo, mi amor? Mira, coloreé, jugué fútbol, solo eso. Nada más, mi amor, le dije. Nada más, papi, nada más. Se subió al vehículo y me mintió, hermano. Yo dije: ay, Señor, igualita la mamá. No, bromas, hermanos. Y se fue en el vehículo. Llegaron a la casa y le hice una videollamada a mi esposa y le conté. ¿De verdad? Me dijo: sí, mi amor, puyó a un niño. Y se puso a llorar. Pásamelo, le dije. Y él estaba a la par de mi esposa. Cuando escuchó que le dije: pásamelo, comienza a llorar, hermanos. Ay, papi, yo sé lo que me vas a decir. Perdóname, papi. Es que puyó a un niño. No, mi amor, no solo puyó a un niño, también me mintió. Y dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y yo no quiero que usted muera ni física ni espiritualmente. Así que, amor, le dije, cero mentiras. Y lo tengo que corregir. No va a ir a las clases de fútbol. No, papi, no va a ir a las clases de fútbol hasta que yo le diga. Le cuento esto, hermanos, porque los padres de familia, no los de San Miguel son diferentes, pero allá en el colegio, hermanos, ¿y por qué me castigó al niño? No permiten que les ayudemos, hermano. Mire, ¿y por qué le decomisó el celular a mi hijo? Si yo se lo compré. Algún parecido, pura coincidencia, hermanos. Hermanos, el Señor está poniendo personas a su alrededor para ayudarle. Déjese ayudar, por favor, hermanos. Ay, no, es que ahí lo del colegio. Ay, es que mi prima, esa prima es bien metida. No, hermanos, el Señor la ha puesto para ayudarles. Déjese ayudar. La maestra el día siguiente me dice: pastor, perdóneme, yo no quería tener problemas con usted. No, hermana, al contrario, gracias, porque usted me está ayudando. Está sacando a la luz un pecado de mi hijo, para yo poderlo moldear, para poderlo pastorear a través de la palabra. Gracias, hermana. La pregunta es, hermanos, ¿se va a dejar ayudar? ¿Se va a dejar ayudar por el Señor, por la iglesia, por el colegio cristiano? ¿Se va a dejar ayudar? Y cuando usted se deja ayudar, pastoree el corazón de sus hijos. Pastoreelos. Ahí donde usted está, le invito por favor a que ore por su familia. Con sus ojitos cerrados, ore por su familia. Ore por sus hijos. Ore por sus hijas. A veces hay padres que me dicen: pastor, yo estoy preparando a mi hijo para ser un buen administrador de empresas, porque quiero que se dedique al negocio familiar. Qué excelente, hermano. Pero mejor también prepárelo para la eternidad. Que ame al Señor, que viva para Cristo. Las herencias materiales de este mundo pasan y se acaban. La herencia de la vida eterna, como dice la palabra, es eterna. No se pudre, no se corrompe, no se pierde, es eterna. Ahí donde usted está, ore por su hijo. Ore. Dígale: Señor, esta mañana yo quiero orar por mi hijo, por esa oveja que tú me has dado, Señor. Ya tiene 16 años, Señor, mi hijo. Ya tiene 20 quizás, ya tiene 5. Señor, qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasa el tiempo, Señor. Pero esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por nuestros hijos, que sean, Señor, de honra, hijos de honra, hijos con discernimiento espiritual, hijos con madurez espiritual, hijos que tengan temor de ti, hijos, Señor, que obedezcan el llamado del Dios Todopoderoso. Que nuestros hijos te amen más de lo que nosotros te hemos amado a ti, Señor. Que nuestros hijos vivan consagrados a ti, se afirmen a ti, Señor. Interceda por sus hijos. Interceda.
pero también comprométase con el Señor. Probablemente aquí han habido padres ausentes en la vida de sus hijos. El trabajo, pastor. Tengo que salir mucho de San Miguel para hacer negocios. Amados hermanos, pero hoy el Señor le ha hablado a usted. La viña que más le importa es su hijo. No descuide la viña suya por andar atendiendo a la viña ajena. No, hermanos. Es su viña la que importa. Comprométase esta mañana con el Señor a dedicarle más tiempo a su hijo, a estar con su hijo, a afirmarle en la fe. Comprométase con el Señor. Y si aquí hay algún padre de familia que dice: pastor, ore por mí, porque yo estoy tomando la decisión de comprometerme con mis hijos, de comprometerme con mis hijos, de estar para mis hijos, de pastorearlos. Si usted es esa persona, ahí donde usted se encuentra, solo levante su mano, por favor, y permítame orar rápidamente por usted. Gracias, puede bajar la mano. ¿Hay alguien más? Gracias, puede bajar la mano allá atrás. Gracias, pueden bajar la mano. ¿Hay alguien más, hermanos? Comprométase. Gracias, puede bajar la mano. ¿Hay alguien más, hermano, que dice: gracias, puede bajar la mano? No voy a descuidar la viña que tú me has dado, Señor. No voy a descuidar la viña que tú me has dado. No, Señor, no voy a descuidar esa viña. Y comienzo a orar por su vida. Dígale: Señor, úsame. Úsame en el nombre de Jesús. Úsame para aconsejar a mi hijo. Úsame, Señor, para terminarlo de educar. Úsame, Señor, para formar su carácter. Úsame, Señor, para afirmarle en la fe. Y cuando él ha hecho algo malo, úsame para corregirlo con sabiduría y temor de Jehová. Úsame, Señor. Úsame en el nombre de Jesús. Porque hay un mundo caído en pecado que quiere gobernar su forma de pensar, quiere gobernar su mente, Señor. Pero no lo vamos a permitir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios de nuestra salvación. Mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios que restaura mi vida, al Dios de mi eternidad. Mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, ore, amados hermanos. Ore. Ore ahí donde usted está, por favor. Interceda. Interceda. Interceda, por favor. Interceda, interceda. Interceda por su hogar, por su casa. Y si usted está junto a su esposa, junto a su esposo, le voy a invitar a que se tomen de la mano, por favor, los esposos. Tómense de la mano, por favor. Y dígale: Señor, nosotros somos los atalayas para nuestros hijos. Nosotros somos los atalayas. Manténnos unidos en el nombre de Jesús. Dígale eso, Señor. Manténnos unidos, Padre. Manténnos firmes en el nombre de Jesús. Porque el enemigo va a querer deshacer esa carne que se ha unido, pero no va a poder, porque Cristo gobierna su matrimonio. Dígale: Señor, manténnos unidos. Manténnos firmes en el nombre de Jesús. Manténnos firmes, Señor. Firmes, firmes. Que no retrocedamos. Que nuestro matrimonio, Señor, sea estable en Cristo Jesús, para que ayude a nuestros hijos a crecer sanos, a crecer con el temor a Jehová, a crecer comprometidos con el Señor. Mantén firmes estos matrimonios, que sean capaces de perdonarse unos a otros, Señor. Que sean capaces de amarse, de respetarse, de animarse cuando vengan las tribulaciones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, amada hermana, ore por su matrimonio, porque su matrimonio es la fuente, es la base de su hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amado hombre que está ahí, amado esposo, dígale: Señor, yo no voy a abandonar mi familia.
Yo soy el pastor de esta familia. Soy el sacerdote de esta familia. Manténme firme, Señor. Manténme firme en el nombre poderoso de Jesús. Manténme firme. Amada madre, ore por su vida. Dígale, Señor, tú dices en la Escritura que soy la ayuda idónea. Ayúdame a ejercer ese papel como ayuda idónea, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y puede levantar sus manos ahora y adorar juntos al Señor como familia. Adore al Señor como familia. Levanta sus manos. Levanta su voz. Adore al Señor como familia esta mañana. Aleluya. Levanta su voz, iglesia. Que sus hijos lo vean adorar al Señor. Aleluya. Levanta su voz. Ahora, familia, diga esta verdad. Adore al Señor como familia. Adore al Señor como familia esta mañana. Adore al Señor como familia. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.